junto al autor Eduardo Schelle, que viene de Viña del Mar, así que también le agradecemos el viaje. Nos acompaña también el escritor Daniel Hidalgo y el músico guitarrista de Paranoicos, Pedro López. Ellos amablemente accedieron a comentar este libro. Se llama ¿Han visto mis zapatillas? Las filosofías tras la fiesta del punk. Un libro bastante original. Cuando Eduardo nos presentó el libro a la editorial, inmediatamente nos llamó la atención porque no habíamos visto un libro así, por lo menos en castellano, y que hiciera referencia a la música nacional. Hay bandas extranjeras, pero la mayor parte de las letras que se analizan y bandas que se cuentan un poquito también de su historia para verlo desde la filosofía son nacionales. Así que eso también le da un plus de novedad y originalidad, que fue lo que nos llevó a tenerlo en nuestro catálogo. Así que también le agradecemos a Eduardo que nos haya escogido a nosotros y nos haya propuesto este proyecto que por fin vio la luz después de un buen tiempo. Así que esperemos que le vaya bien y tenemos toda la fe puesto en eso. No sé si la fe sea el concepto que más le gusta a Eduardo. Semana Santa. Ya que estamos en Semana Santa, como bien dice, puede ser apropiado. Bueno, Emilio todavía no viene. Entonces, voy a partir con una pregunta así como muy general con Eduardo, por si acaso. En el libro hay una cita de una canción de 2 minutos, que es Todo lo miro. Y aparece el texto de lo que le preguntan a Enrique Sims, ¿cierto? Le preguntan qué es el bar. Y ahí Enrique Sims da toda una respuesta en torno a aquello. Entonces, a Eduardo le vamos a preguntar qué es el punk. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a la editorial Santiago Wander por confiar en este proyecto. Yo la verdad, cuando empecé a escribir esto, que junta dos cosas que a mí me apasionan, ¿no es cierto? La música, el punk sobre todo, que adhiero ahí desde la adolescencia, y la filosofía que se fue adentrando un poco en mí, yo diría que también gracias al punk, ¿no? Ese espíritu crítico y de plantear preguntas. Agradecer entonces también a la librería Calimera por darnos el espacio, a cada uno de ustedes por estar acá hace tiempo, a Daniel, para mí es un honor, un gusto tenerlo acá, lo conozco, a Pedro también, fabuloso que pueda estar aquí con nosotros. Antes de responder a esa pregunta, yo preparé una breve reseña más que del libro, de lo que me motivó a escribir el libro, para tener un poco como el contexto, y que también puede dar pie para que podamos conversar. Bien, cuando las ideas y las emociones se mezclan, existe el riesgo de caer en el dogmatismo o en creencias alienantes. Afortunadamente hay movimientos que luchan para prevenir que esto ocurra. En el ámbito del arte vanguardista, el dadaísmo se destaca como un ejemplo de libertad creativa que desafía los rígidos cánones académicos. Este movimiento llevó al extremo la búsqueda de la innovación y la originalidad, llegando a demostrar que objetos cotidianos, como un urinario, podían ser considerados obras de arte. En el punk, al igual que en el dadaísmo, la prolijidad técnica pasa a un segundo plano, ya que se da prioridad a las ideas, las que amenazan a las costumbres y creencias más perjudiciales de una época, promoviendo así el pensamiento autónomo a través de un uso crítico de la razón. Sin embargo, esta mayor conciencia exige una forma de aliviar el dolor que causa el desencanto del mundo. Atrapada por el peso del nihilismo, la mente parece encontrar consuelo en los oasis que ofrece el éxtasis dionisiaco. Estos lugares, lejos de ser meras ilusiones, son verdaderos paraísos que nos brindan alivio ante la muerte inminente de los grandes proyectos metafísicos. En lugar de lamentarnos por el fracaso total del mundo, el punk reúne a quienes optan por aprovechar el presente, haciendo más llevadero nuestro ineludible camino hacia la muerte. Aferrados a las cornisas del éxtasis dionisiaco, muchos artistas han resistido los embates de un mundo cada vez más enajenante. Rebelándose ante cualquier tipo de condicionamiento, el punk nos alienta para que seamos protagonistas de nuestras propias vidas,
asumiendo incluso la autodestrucción que aquella labor implica. Después de más de 20 años desde mi primer encuentro con el punk, aún no puedo sacudirme del escepticismo que promueve con respecto a la tradición, una actitud que fue reforzada más tarde por mis estudios de filosofía. Al mirar retrospectivamente, la filosofía nos muestra que a lo largo de la historia han coexistido conflictivamente diversas interpretaciones del mundo. Debido a la dificultad para unir criterios y orientar nuestras acciones y pensamientos, el arte adquiere una importancia renovada, ya que al dar prioridad a las emociones, sortea mejor la crisis de una razón que parece decantar ahora hacia la pasión. Desde tiempos inmemoriales, han sido las diversas formas de expresión artística las que nos han llevado a congregarnos en ritos que invocan el placer y nos permiten huir del dolor. Aunque las ideas que enmarcan estas celebraciones pueden haber cambiado a lo largo del tiempo, los sentimientos que las impulsan siguen siendo los mismos. Cuando parecen escasear las razones, la fiesta del punk nos invita a lidiar nuestras mentes, entregándonos al irracional devenir de las pasiones, elevándonos lo justo y necesario de nuestro entorno, a diferencia de la filosofía que, como Ícaro, tiende a encandilarse con el uso de la razón, llegando a imaginar mundos trascendentes en los que no existe el dolor ni la degeneración. Los punks, en cambio, resisten estoicamente los embates de su entorno, no huyendo a los paraísos mentales con los que comulga la mayoría. En mi opinión, la relación entre el punk y la filosofía se puede comprender a través de la moraleja de una parábola citada por el compositor estadounidense John Cage, conocido por su obra musical silenciosa, ¿no es cierto?, 4 minutos 33 segundos. Yo diría que es bien punk esa pieza, se sienta y no toca nada, ¿no? Durante 4 minutos y 33 segundos. La parábola cuenta la historia de un joven japonés que después de un largo viaje llega a una pequeña casa en el bosque donde vivía su maestro. Al llegar, el maestro estaba barriendo las hojas, y aunque el estudiante lo saludó y le hizo preguntas, no recibió ninguna respuesta. Al no encontrar nada que pudiera llamar su atención, el joven decidió construir su propia casa en otro lugar del bosque. Años más tarde, mientras barre las hojas de su propia casa, alcanza la iluminación. Entonces abandona todo y corre a través del bosque para agradecer a su maestro. Como el joven de la parábola, también he pasado gran parte de mi vida sumido en la ignorancia, incapaz de responder a las preguntas que me atormentan desde la adolescencia. Pero tanto el punk como la filosofía han sido para mí una inspiración constante, impulsándome hacia el camino del pensamiento crítico y la actitud del hazlo tú mismo. Les debo a ambos el coraje y la determinación para enfrentar los desafíos de la vida con una mente abierta y libre de prejuicios. La filosofía y el arte se unen en la lucha contra las convicciones que amenazan nuestra libertad y nos muestran estrategias para enfrentar mejor las dificultades que encontramos en el camino. Con el libro que presentamos el día de hoy, yo también vuelvo sobre mis pasos para agradecer a todas las bandas, artistas y autores que, como un gran paracaídas, han evitado la caída acelerada de tantas vidas perturbadas. Eso quería compartir. Ya, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, muy agradecido de esta invitación. Como dice Eduardo, no solamente hay una cosa como temática estética que puede justificar un poco mi presencia acá, sino que además nosotros hemos tenido ciertas experiencias vitales. Trabajamos en un colegio juntos hace mucho tiempo atrás, allí conocí yo a Eduardo, y muy contento entonces de reencontrarnos, pero ahora ya en el campo de la escritura, ¿cierto? Y la publicación de este libro, que es Han visto mi zapatilla. Ahí pueden ver la portada, está de verdad muy llamativa y muy ahí con estos colores estrambóticos de la estética de lo que nos convoca. Y no preparé un texto, pero sí tenía un montón de ideas que me gustaría como relacionar con la lectura que hice de este texto. Que a todo esto se agradece que es un texto muy rápido de leer, ¿no? Eso ya es casi un cliché, ¿cierto? Que dice, no, el libro se lee súper rápido. No sé si la literatura o la escritura tenga tiempos en realidad. A veces libros que se leen muy rápido nos marcan mucho tiempo, ¿cierto? Y otros libros que uno se demora mucho en leer quizás se nos olvida muy rápido, ¿no? Entonces, pero en este sentido, viendo que eran ideas de
es bien ambicioso en ese sentido, porque cruza la historia de la filosofía occidental en 100 páginas, ¿no? y lo hace de una manera muy grata, que hace despertar ciertas sonrisas cómplices, ¿no? Porque lo hace de una forma bien anecdótica y muy como accesible, ¿no? Incluso ahí como profe pensando incluso cómo reaccionaría quizás alguien, un estudiante de tercero o cuarto medio frente a estas lecturas, ¿no? Probablemente pregunte qué es el punk antes de preguntar qué es la filosofía, pero me parecería como interesante entrar en ese lenguaje. Y entonces, más o menos como para describir un poco el trabajo que hace el Eduardo, sin caer en spoilers por supuesto, creo que hay una primera lectura que justamente esta cruza, ¿cierto?, de sensibilidades o de relaciones entre lo que es el movimiento punk en todas sus vertientes, ¿cierto?, en todas sus variantes, porque también como están las escuelas filosóficas, también están, ¿cierto?, los derivados del punk, ¿cierto?, no es el mismo el punk, el proto-punk norteamericano, ¿cierto?, con los New York Dolls, los Ramones, con el punk más masivo que se generó en Inglaterra, ¿cierto?, con los Spirit y los Clash, y de ahí con las variantes que fue el regreso de nuevo a Estados Unidos con el hardcore en los 80, y las variantes que se hacen también en América, ¿cierto?, en Chile, en Argentina. Entonces ya no estamos hablando como de un punk tan específico, sino de toda una serie como de playlists de distintas tradiciones y de cómo los distintos países y las distintas realidades fueron tomando esta sensibilidad, ¿cierto?, para poder generar discos, movidas, ¿cierto?, gráficas, etc. Y lo mismo que la filosofía. Entonces es muy interesante porque parte con una anécdota, de hecho Eduardo, que me gustaría leerla, que es muy breve y nos ayudará un poco a entender el mapa que establece en este libro. Dice: es un frío sábado de invierno en el puerto. Al anochecer comienzan a sentirse los primeros ruidos de prueba de las bandas que tocarán en el bar El Clandestino, ubicado en la calle Blanco, en Valparaíso. Afuera los comensales de exóticos atuendos y apariencias repletan las veredas haciendo la previa, bebiendo los destilados que sus escasos presupuestos pudieron costear. Entre ellos hay un grupo de adolescentes que precariamente intenta filosofar, ¿no? Creo que la imagen es bien potente, porque se establece justamente antes del concierto punk esta idea de la comunidad, ¿cierto? Gente que se reúne en la afuera de un bar con la excusa de tomar una cerveza, ¿cierto? Pero que empiezan a tener conversaciones, ¿cierto?, reflexiones, pensamientos, y un poco lo que hace llamativo al punk más allá de todo. Uno escucha esta música, ¿cierto?, más allá de la convulsión de un concierto, ¿no? Entonces, esta idea como la comunidad. Ahora, yo me pregunto también, ¿es distinto, ¿cierto? No estoy respondiendo, lo hago como pregunta. Será más un punk en provincia, ¿no? Entonces, yo no viví mucha esa adolescencia acá en Santiago, pero sí, por ejemplo, para los que van a las tocatas en general de rock en provincia, el tomarse el copete afuera es también, y después ir a la escala, ¿cierto?, y entre medio del cerro a terminar la noche, era parte de un rito, de un ritual, ¿no? Acá tú me cuentas que todavía sigue ese ritual en Valparaíso, ¿no? Entonces, está eso, aparte una ciudad puerto, con todas las condicionantes más correctas, ¿cierto?, para cierta estética punk, ¿cierto?, la pichí, la noche, los escombros, la ciudad rayada, abandonada, casi como la película de Sid y Nancy, ¿no? Entonces, él empieza a través de esta imagen a mostrarnos esta idea de que le apasiona tanto el punk como le apasiona o le apasionará en el futuro la filosofía, el estudio y la enseñanza de la filosofía. Y hace esto que es bien, como les decía, ambicioso, que es justamente tomar, por ejemplo, la filosofía clásica, ¿cierto?, los griegos, de ahí transportarla a todo el movimiento del Renacimiento, de la Ilustración, ¿cierto?, y terminar, aunque está mezclado, igual es como un mistake en ese sentido, con las vertientes más posmodernas de la filosofía, cuando ya no hay filósofos, ¿no?, sino que son sociólogos y filósofos, profesores y filósofos, periodistas y filósofos, historiadores y filósofos, ¿no? Como que la academia termina desestructurando esta idea del filósofo y la va dando ciertas jerarquías, ciertas profesiones, ¿no? Y es bien interesante porque en un comienzo, obviamente, la relación entre nosotros podemos tener la imagen, por ejemplo, de esta pintura
de Atenas, ¿cierto? De los filósofos, ¿no? ¿Cierto? Reunidos, puros hombres, por supuesto, blancos en el cuadro, con barbas largas, vestidos, ¿no? Túnicas en el fondo, y filosofando, y como grandes celebridades del pensamiento, pero ¿qué puede haber de punk en ellos, ¿no? Y sin embargo Eduardo logra entrar ahí y ver justamente, argumentar ciertas tendencias de pensamiento actual que el punk toma a partir de estas ideas clásicas. Identifica algunos personajes que pueden haber sido punk en Grecia, ¿no? En la Grecia antigua, ¿no? Y ahí sobresale por supuesto esta figura de Diógenes, ¿no? Se me olvidó la ciudad, Diógenes de... no me acuerdo, ya. Y Diógenes es una figura bien especial porque es una especie como de intelectual mendigo, medio loco, que estaba por las calles de Atenas, ¿cierto? Que se rehusó, a pesar de ser discípulo de grandes filósofos, se rehusó a ser un filósofo y quería vivir en la austeridad máxima, ¿no? Él tenía solamente un cuenco que le permitía recoger el agua, hasta que descubrió un niño que tomaba el agua con la mano. Dijo, tampoco necesito el cuenco. Entonces él dormía en la calle, casi como el Chavo del Ocho en un barril. Un poco más obsceno. Y claro, con esta resistencia, ¿cierto? Constante a ser parte de esta gran arquitectura sociológica que era Grecia, ¿no? Entonces hay una actitud bien... Él era hijo de un banquero, además que lo acusaron de falsificar billetes, por eso ellos fueron exiliados de la ciudad de origen, y él desde muy joven se dedicó, digamos, imagínense, el dinero finalmente, a la falsificación de hace que él renuncie a cualquier idea de acumulación de bien personal, ¿no? Entonces, bien interesante. Hay otro filósofo también, Eduardo, que te pregunto, capaz que estoy muy equivocado, que es Epicuro, ¿no? Epicuro es de los primeros filósofos que dice no hay nada después de la muerte, o sea, hay que vivir ahora, ¿no? Y a Epicuro, como corresponde, ¿cierto? Lo acusaron de hacer tremendas orgías, ¿cierto? Y de inmoral. Me imagino que lo acusaron de no invitar a esas orgías, pero finalmente es silenciado, ¿cierto? Y por ahí de repente aparece en algunos mapas, ¿cierto? Historias de la filosofía clásica, ¿no? Y claro, y de ahí se embarca en la pregunta de qué es el punk, que se la hacían aquí al comienzo, y que Eduardo responde a través de la filosofía, ¿no? Y llega a la conclusión de que el punk es una sensibilidad, ¿no? Es una forma de sentir el mundo y es una forma de relacionarse con el mundo, parece que es una actitud. Y yo estoy súper de acuerdo con eso porque, de hecho, es por esa la razón que nosotros hablamos de que no solo hay música punk, ¿no es cierto? También hay unos fanzines de estética punk, hay pintura punk, hay literatura punk, hay cine punk, ¿no? Entonces uno ve cómo esos lenguajes extramusicales pueden tener una relación con este origen que efectivamente fue musical, pero que tomaba la sensibilidad de la época, ¿ya? Por eso fue tan exitoso y en sentidos de perdurabilidad hasta el día de hoy. Porque justamente toma un sujeto, ¿cierto? Sensible, que estaba medio botado por todo lo que la modernidad había traído, ¿cierto? Que era básicamente plata y trabajo y familia, ¿cierto? Y bienes como el auto, la casa, y muchas, sobre todo la juventud, no se veía encaujado en este modelo, y empiezan a hacer estos discursos que intentan subvertir la lógica, ¿cierto? Imperante de los discursos de la modernidad y la posmodernidad. Y claro, yo creo también que el punk es una especie de diseño, más que nada, es el primer movimiento, lo pueden tener otros en menor medida, pero que estaba la forma de vestir, la forma de expresarse, la forma de pensar, ¿cierto? Los colores que involucra, de hecho, ¿cierto? Súper evidente en la portada, que tiene ciertos colores que uno podría encontrar, ¿cierto? En discos de música punk, ¿no? Y eso finalmente se traduce, ¿cierto? En un diseño, ¿cierto? Una estética que es finalmente la que aborda el libro, ¿no? Otros momentos también que sin duda pasa, porque ¿qué pasa con el diseño? El diseño necesita ideología, ¿no? El diseño necesita una forma de pensamiento, y obviamente estamos acá tomando lo que se vio a través de las canciones, como más o menos de un punk universal en el fondo, porque tú tomas ejemplos de Chile, de Argentina, de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿cierto? Donde hay una sensibilidad que se está generando en distintas partes del mundo, y que efectivamente deriva, ¿cierto?, de dos grandes tendencias que pueden ser identificadas desde la filosofía. Primero, Nietzsche, ¿cierto?, y su concepto de lo apolíneo y lo dionisiaco, que efectivamente son dos formas de entender el arte, ¿cierto? Lo apolíneo tiene que ver con la belleza,
¿cierto? Cuando los artistas buscaban la belleza sobre todas las cosas, aunque yo creo que esa belleza ha cambiado, pero igual buscamos de alguna manera que un libro quede bonito, ¿cierto? Quede como atractivo, ¿cierto? Un disco quede sonoramente, digamos, no sé si prolijo sea la palabra, pero que tenga cierta belleza, pero es distinta, ya no es la belleza de conexión de lo humano con lo divino que tenían, ¿cierto? En el tiempo clásico, hasta el romanticismo, ¿cierto? Hasta, digamos, el Renacimiento, sino que es otra belleza, pero que según esta mirada de Nietzsche, ¿cierto? Es más dionisiaca, ¿no? Y lo dionisiaco tiene que ver con el exceso, con el carrete, con lo humano, ¿cierto? Con el momento, con el ahora, con las dionisiadas, hermano, ¿no? Las fiestas estas de mucho vino, pero que también estaba esta idea de la comunidad y cómo la comunidad se interrelacionaba a través del arte, ¿cierto? Porque el carrete es un arte, eso no hay ninguna duda, hay lenguaje, hay movimiento, hay sensibilidades cuando uno se conforma en comunidades, ¿no? Y efectivamente el punk estaría en el campo de lo dionisiaco, porque ahí está el subtítulo, ¿cierto?, que Eduardo identifica, que es la fiesta del punk. No es el punk amargado contra el sistema, ¿cierto?, ni de estructuración política, sino que este punk que es en un concierto, ¿cierto?, se mete al pogo, al moch, ¿cierto?, y es una cosa que para la gente que es como de afuera del punk cuesta entender que un momento de fiesta esté relacionado con los empujones, ¿cierto?, con tirarse alcohol uno al otro, ¿no? Yo no sé, me acuerdo más joven, esta moda de agarrar a cadenazo en el aire y era una cosa más peligrosa que me estaba igual metiéndose ahí detrás del weón con la cadena. Entonces, está este momento que es muy humano, ¿cierto? Porque Nietzsche también habla un poco de la idea, de la relación que tenemos con la muerte constantemente, ¿cierto? También los antiguos hablaban del eros y el tánatos, ¿no? Como del amor y la muerte. En el punk hay una relación también me extraña con el amor, ¿cierto? Tiene que ver con una vertiente más romántica, a veces, ¿cierto?, como pesimista, del desamor, pero igual está ahí porque el punk finalmente lo que busca es la deconstrucción de todas las cosas, ¿no? De todo lo impuesto busca deconstruirlo, eso es pura filosofía, ¿no? Y entonces, claro, para no seguir dándole lata, quería mencionar algo que me llama mucha atención del libro, que finalmente es lo que me seduce de su lectura, es que veo que este intento, ¿cierto?, de buscar o de llenar el punk de sentido filosófico, ¿cierto?, ver qué vertientes filosóficas terminaron en discursividades que se transformaron en canciones, yo también veo que hay un intento de hacer un mapa muy personal, ¿ya? Porque este no es cualquier canciones punk agarrado así como en una lista, ¿cierto?, random en Spotify, sino que son las canciones que tú escuchaste desde tu adolescencia, ¿ya? Entonces, por eso está esta mezcla, ¿cierto? También me acordaba los cassettes, ¿no? Los cassettes que uno escuchaba cuando chico, que se los pasaba a un amigo, oye, escucha este cassette que te grabé, wow, qué magnífica la banda y las distintas posibilidades, los distintos registros que tiene. No, bueno, si son como 10 bandas distintas. Ah, entonces me armaste este cassette especialmente para mí. Y está esa idea como de ir mezclando distintas tradiciones, que es muy filosófico en el fondo, porque la filosofía se basa en esa dialéctica, pues no poner ideas con otras ideas, ¿cierto? Y ver cómo eso va llegando a un punto de acuerdo, de alguna manera, ¿cierto? Va a poder definir esas cosas. Entonces yo veo esto, este listado de canciones, que todo esto está en la lista ahí en Spotify, yo lo estoy escuchando hoy día, pero además, claro, pues está la cosa anecdótica, tu mapa emocional, personal, como este muchacho que parte, ¿cierto?, al inicio del libro, que pierde su zapatilla en una tocata en Valparaíso, en el bar El Clandestino, que era un bar así de esos insignes de tocata y alcohol, ¿cierto? Y hay otras más, porque por ejemplo Eduardo estuvo también en la tocata de Curasbun, no me acuerdo qué año fue eso, tiene que haber sido 99, No, 2000, ya 2002, que efectivamente fue súper mediática porque hubo un ataque neonazi y fue a una tocata punk, ¿no? Y fue súper mediático porque fue la primera vez que los medios ocuparon la palabra neo-nazi, ¿no? Como si viniera una segunda arremetida, ¿cierto?, nacionalsocialista. Y a veces es súper interesante porque por lo que está pasando hoy día, ¿no? Entonces tenemos esa relación, porque sospecho que se viene una arremetida media fascista, obviamente muy oportunista por las cosas que han acontecido, ¿cierto?, acá, de hecho
cerca, acá en Santiago, en la comuna de Santiago Centro, y que nos hace un poco ver este libro también con otros ojos, ¿no? Entender también el punk como una forma de resistencia, pero una resistencia no al peo, sino una resistencia que efectivamente tiene un trasfondo, ¿cierto?, de pensamiento, de reflexión, ¿cierto?, ideológico, y que se ve en la vida cotidiana, en la música, ¿cierto?, en la forma de vestir, en la gente con la que uno se relaciona. Así que nada, pues me parece una súper buena lectura. Así que nada, pues mucha felicidad y un gusto que me hayan invitado a presentarla. Muchas gracias. Bueno, agradecer de partida a los amigos de Santiago Wander, a Eduardo, a Daniel por estar acá. El honor también que significa para mí eso. A diferencia de Daniel, yo no tengo nada estructurado, porque tengo un gran número de sensaciones con el libro. Hay unas cosas que hay una idea central que me agradó mucho, que es la forma en que está construido, y que me recordó al primer libro de rock que leí en mi vida, que fue El Grito del Amor de Fabio Sala, que fue el primer libro que yo leí en que a medida que se contaba una historia aparecían letras de canciones que podían ir contextualizando un poco la narración. Y creo que en ese sentido, tal como lo sentí, como lo viví, yo tengo una formación académica, soy profe, pero hace mucho tiempo que no colocaba mi mente en funcionamiento de la forma que el libro me lo exigió. Entonces, poder seguir el desarrollo de la idea de hacer un análisis y un planteamiento filosófico basándose en un montón de ideas de muy larga data, en un fenómeno de pensamiento relativamente cercano. El punk tiene 50 años, menos, 45. Y que pudiesen confluir esto, es como complejo. Se puede entender muy bien en la medida que lo lees, que conoces las canciones, que llegas a ciertas ideas, a ciertas formas, que te permiten hacer darte una visión como concreta hacia dónde apunta Eduardo con esto. Creo que eso se logra, y creo que también abre muchas puertas, porque en mi caso me permitió también acercarme a muchos otros nombres de filosofía que yo no manejaba, y que permiten ir creando una línea evolutiva que tiene fundamentalmente que ver con la contracultura. Y en eso me baso también un poquito en un libro que alguna vez leí, que es Rastros de Carmín, de Levi Marcus, que él hace una especie tomando los pequeños gestos culturales que pueden generar grandes bisectrices dentro de la historia del pensamiento. Y más que nada, dentro de esta línea filosófica, de idea de la filosofía, de historia de la filosofía que plantea Eduardo, se va exactamente por las ramas, no se va por el centro. Y son esas ramas las que van haciendo cada vez más frondoso el árbol, y son las que permiten que cosas que antes no se podían ni siquiera pensar, porque pensar en lo iniciado como un eje rector de la forma de las personas, es algo que objetivamente es antifilosófico según los términos clásicos, me parece, por decirlo de alguna forma. Y creo que esa permanente como tensión que se produce al reconocer el margen, al reconocer lo que se desvía, como el ente que va moviendo de alguna u otra forma el devenir del pensamiento y de la cultura, es lo que alguna vez nos llegará a dar cuenta. Son muchos los ejemplos que se podrían citar, pero sí creo que hay una cosa que me llama la atención con eso, y que es necesariamente, en un momento Eduardo hace una distinción entre un nihilismo, no recuerdo si es pasivo y activo, o positivo y negativo, pero sí, creo que esa es la palabra exacta. Y creo que esa es de alguna forma como el gran aporte de esta idea de partir de la negación, como es el punk, porque al fin y al cabo, como decía Daniel, es como el estar en contra de todo, el negar todo, el cuestionar todo. Puede haber hecho un vuelco que no es nuevo, porque
es un vuelco que se viene dando históricamente en el devenir humano. O sea, todo funciona por contradicción, toda contradicción se resuelve en una idea diferente. Y eso permite los avances constantes. Y creo que el punk, no sé si podría ser tan patudo decir lo que voy a decir, pero creo que es el último grito, tal vez el primer grito de una juventud que se encontró en un momento en un callejón sin salida, sin ninguna utopía regresiva. Me parece que la última utopía que podríamos hablar son los hippies, que todavía creían en la bondad, en la buena onda, en el futuro y un montón de cosas más. Llega el punk que dice que no existe eso. Y dentro inclusive de eso existe también la parte humana que dice no es posible que no exista algo, sino que tiene que ver la posibilidad de crear. Y que está en las dos vertientes que históricamente han sido como el nexo de fricción entre el punk, su capacidad de ser totalmente autodestructivo y su capacidad de crear. Que por una parte son las dos vertientes entendidas siempre como New Future y el Anatomía. Creo que eso se puede vislumbrar bien. Creo que es muy importante que haya un rescate de muchas ideas que se han desarrollado acá localmente, que se entroncan sin ningún problema con cuestionamientos mundiales. Creo que hay una sensación de desamparo, una sensación de desarraigo, desde que el mundo se transforma, no sé, en Europa fueron, no sé, fue el problema de la bomba atómica, el miedo nuclear y un montón de cosas más, la falta de oportunidades como laborales en los 70 en Europa, que entroncan muy bien con la falta de oportunidades que vivimos en Latinoamérica en un momento en que salíamos todos, Latinoamérica completa saliendo de periodos de dictadura, con muy pocas posibilidades de sobrevivencia, con una bota aplastando tu cabeza permanentemente, y que genera, después de la última utopía que hubo en este país, que fue, me imagino, la alegría que nunca llegó, entrar nuevamente en una espiral de que no pasa nada, de que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder hacer nada, y que solamente nos queda una de dos, enojarnos y gozar, o enojarnos y pasarlo mal. Creo que eso trata el libro, creo que rescato la parte amable de lo malo que nos tocó vivir en muchos casos, que fue que pudimos tener la alegría de levantarnos y decir, oye, somos capaces, estamos vivos, y mientras nos estamos vivos y seamos capaces, vamos a seguir existiendo, vamos a seguir adelante. Eso. Yo quisiera hacerme cargo de la pregunta inicial, no se me olvidó. Y justo encontré un poco la cita, ¿no?, que quería relacionar con eso, ¿no? Henry Rollins lo plantea, ¿no? De Black Flag, ¿no? Decía, cuando alguien te pregunta qué es el punk, mi respuesta es, si tienes que preguntar, nunca lo sabrás. Así que nunca lo sabrás. No, yo creo que eso es muy filosófico lo que dicen, ¿no? Porque las preguntas esencialistas son muy filosóficas, ¿no? Al menos la tradición griega no parte con este tipo de búsqueda, ¿no? De la esencia, del ser, ¿no es cierto?, de las cosas. Pero precisamente la filosofía, a raíz de la modernidad, y para qué decir la posmodernidad, ¿no es cierto?, se va como desencantando de esas cosas, ¿no? Como que no hay esencias. Y yo creo que en el fondo a lo que apunta aquí Rollins es en contra del dogmatismo, ¿no? Por ahí en una canción también que refiero acá de Kennedy, plantea esto no es una religión, ¿no? Si uno viniera aquí a dar la respuesta, el punk es esto, ¿no? Y este es el decálogo del punk, lo que hay que hacer, ¿no? Eso es una religión, ¿no? Es lo menos punk que hay, ¿no? Le quita libertad al individuo, ¿no es cierto?, y a la gerente. Eso no quiere decir que no haya habido ramas dentro, ¿no es cierto?, del punk, subgéneros, ¿no?, que si fuera el nombre, ¿no?, pero de Minor Threat, que claro, se fueron por una línea quizás más militante, ¿no? De no beber, ¿no es cierto?, de no fumar, ¿ya? O el veganismo. Yo me acuerdo que a principios de los 2000, por ejemplo, estuvo toda la moda del straight, ¿no? Y habían disputas con los punk más destroyers, ¿no?, que andaban con la chaqueta de Exploited, por ejemplo, ¿no?, y no se podían ver, entonces armaban eventos distintos. Que está bien, ¿no? Sí, yo creo que, claro, por ahí se da la disputa que yo creo que es lo clave también del ensayo que decía Pedro, ¿no?
este lado más constructivo y el lado más destructivo, ¿no? Ahora, claro, y estaba un poco también en la reseña de atrás, ¿no? De que esto partió como un nihilismo, partió por un desencanto. Después hubo visiones más optimistas, otras que se quedaron en el pesimismo. Pero originalmente yo creo que fue más pesimista, en contra de enfoques previos, como decía Pedro, como el hippie, ¿no? Entonces, claro, yo no podría dar una respuesta a lo que es el punk, porque sería poco punk, decir, ¿ya? Y aparte porque hay distintas vertientes. Lo mismo con la filosofía. Es difícil decir qué es la filosofía. Hay tantas ramas, teorías, enfoques, autores que se contradicen al mismo tiempo, incluso, ¿no? Que sería muy difícil hacerlo, ¿no? Pero yo creo que sí se puede dar una respuesta como negativa. ¿Qué no es? ¿Ya? Ni la filosofía ni el punk son enfoques dogmáticos, eso es como su lucha. No estar en contra de cualquier tipo de principio universalista, ¿no? Como el de verdad, el de bien, el de belleza absoluta, por ejemplo, ¿no? Esa es como la bandera que yo creo que comparten estos dos enfoques y ahí se cruzan, ¿ya? Y de ahí en adelante, bueno, también hay que vivir, hay que construir algunas cosas, si no podemos estar en una modernidad tan líquida, ¿no? Como decía Bauman. Pero bueno, por eso no podría responder a la pregunta de qué es el punk. Pero yo creo que en el ensayo hay varias características, obviamente, de qué es, ¿no? Pero sobre todo de lo que no es, ¿no? Y por qué lo hace tan llamativo y tan viscoso entre todo, ¿no? Cosas que hoy en día se requieren, ¿ya? Yo creo que es una actitud que hay que rescatar. Para mí el punk no ha muerto. Yo a Pedro lo veo bien acá. Y a muchos más, ¿no? Así que era para no dejar colgando la pregunta. Eso. Bien, muchas gracias, Daniel, Eduardo, Pedro. Voy a abrir las preguntas del público. Si alguno de ustedes quiere preguntarle algo al autor, a nuestro amigo escritor o músico invitado. ¿Alguien? Sobre pan, música, libros, literatura, filosofía. Todo. Te iba a preguntar si tú crees que es posible hacer una búsqueda del punto medio a través del punk y la filosofía, o sea, como relacionado con lo que escribiste. Sí, hay otro ensayo que yo escribí que se llama La caída de Ícaro, ¿no? Que, bueno, siempre está este juego entre lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿ya? También lo destacaba muy bien, que obviamente los griegos se fueron más por el lado del apolíneo, ¿no? Eso es lo que Nietzsche nunca les perdonó a Sócrates, ¿no? Sócrates, recordemos, bueno, en la apología, que es un diálogo de Platón, ¿no? Muestra cómo él, si bien se defiende, ¿no? Como que encara a los tribunales griegos por lo que se le estaba acusando, que eran por supuestamente pervertir a la juventud y inculcarles ideas contrarias, ¿no es cierto?, negar a los dioses, que se verían en contra de la tradición, ¿no? En un periodo que era bien conflictivo para Atenas. Bueno, obviamente no estaba de acuerdo, no pidió perdón, quizás se habría salvado Sócrates, ¿no? Pero no quiso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba respetando el dictamen de los tribunales. Era tan respetuoso de la ley que aunque no estaba de acuerdo, siguió lo que había que hacer. Eso es muy apolíneo. Nietzsche diría, no, eso no es muy punk, ¿ya? O sea, hay ciertos rasgos que yo igual rescato, que es el carácter crítico, ¿no? O sea, Sócrates decía que no valía la pena una vida sin todos los días estar cuestionándolo todo, ¿ya? Pero así todo igual respetaba las cosas, una cosa media kantiana, ¿no? Que después se va a dar mucho más adelante. Yo creo en este punto medio, ¿ya? No se puede ir dionisiacamente de forma eterna, ¿no? Quizás quien más se acercó a eso desde la filosofía fue Diógenes, pero era un marginado, vivía afuera, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, o sea, vivía afuera, pero deambulando por la ciudad, molestando, inquietando, ¿no? Hay anécdotas brutales, ¿no? de Diógenes, ¿no? Hay una que supuestamente Platón definía al ser humano como un animal implume, ¿no? Entonces nada mejor que pelar un pollo y se lo tiró en la cara, ¿sí? Saliendo de la academia. Eso es muy pan. Pero claro, si uno quiere crear, ¿no? Tiene que igual coquetear con lo apolíneo, ¿no? Pero el tema es que lo dionisiaco se ha ido perdiendo. Eso es lo que se quejaba Nietzsche originalmente, ¿no? Estos ritos como de transgresión, que son tan necesarios, ¿no? Alguien preguntaba del tema del bar, por ejemplo, ¿no? El bar es un espacio para lo dionisiaco, ¿no? Los recitales, ¿no?
esta catarsis que se vive en los pogos, ¿no? Los mochos, en los slams, es una cuestión dionisiaca y que lamentablemente se ha ido perdiendo, ¿no? Pero claro, eso es para retomar también con más fuerza lo apolíneo, ¿no? El trabajo, el orden, la armonía, el equilibrio, como que tienen que convivir. Y yo creo que a lo que decía Pedro, ¿no? En parte el punk, bueno, al menos en Chile, nace también con una cuestión súper creativa, ¿no? Conviviendo con la poesía, la literatura, el arte. Se partió como igual por ese lado, más que destructivo, que quizás como en Inglaterra, ¿no? Que fue el lado más destructivo del asunto, ¿no? Y que salpicó, eso lo retrataba Emilio también, ¿no? A los Ramones, ¿no? Que eran más tranquilos, ¿no? Cuando andaban sacando la madre en la televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, conviven, ¿no? Es difícil encontrar ese equilibrio. No hay una receta, esto tampoco autoayuda, así que no va a ayudar a nadie en eso, ¿no? Pero creo en eso, ¿ya? Igual si no tuviéramos esas creaciones, no gozaríamos de la música que hacen los bebés, por ejemplo, o los fiscales, ¿no? O los minutos, lo que sea. Así que sí, claro que creo en ese medio. Gracias. Bueno, yo creo tampoco hay hígado que resista toda la vida. Yo decía, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Aprovechando, ¿puedo hacer yo una? Sí. Una sobre práctica. Con tu grupo de amigos, el concepto de centrífuga no estaba en escribir el círculo que se hacía en las tocadas. Nosotros le decíamos slam. Así, En esa por la gringa. Sí. No, nosotros en nuestro grupo de amigos le decíamos la centrífuga. Y de hecho teníamos una técnica que era la centrífuga al revés. O sea, cuando te tirabas en contra de la corriente, y ese ya era lo más punk de los punk. Oye, a propósito que dijiste que este no es un libro de autoayuda, quería preguntarle a Daniel, yo sé que tú eres profe de literatura, ¿sí? Pero pensando que fuera el profe de filosofía, ¿tú ocuparías un texto como este para hacer clases? Desde el punto de vista de la educación, ¿qué podrías rescatar de acá como para hacerle clase a, no sé si tú hacías media o básica? Media. No, sí, sin duda, se lo había comentado al Emilio. De hecho, más allá del punk, que yo de verdad, yo me voy a sentir un viejo culeado con esto, pero no conozco bandas actuales de punk, o sea, como ya me ha aparecido en los últimos 5 años o no sé, 10 años. Entonces no sé si los chiquillos están escuchando efectivamente punk. Me da la impresión que los que van a estar escuchando están escuchando lo mismo que escuchó uno cuando tenía la edad de ellos. Se puede decir Entonces, el trap es el nuevo punk. sí, Ya, cierto. mira, yo me voy a sentir más viejo con esto. Estaba escuchando harto el trap chileno, que ahora es música urbana, como ya el trap quedó como en el margen, ¿cierto? Y como ya todos quieren hacer reggaetón y ojalá tener muchas reproducciones en YouTube y en Spotify. Que tiene su cosa, su estética narco, delictual, ¿cierto? Hay un sub-reggaetón que se llama el maleanteo, de hecho, que es como lo que más ha pegado como últimamente con el Jordan 23, con Marcianik y todos estos personajes. Pero el espíritu crítico, no sé qué pasó ahí, porque veo que abrazan el capitalismo, pero destempladamente, ¿no? Entonces quieren pistolas, ¿cierto? Tener mucho sexo, pero quieren también la plata para acá. Puede haber una cosa media de bandolero ahí, de rescatar el capital, no sé. Voy a otro punto. Sí. Por favor, Sub-trap. Hay un sub-trap que vale la pena escuchar, que son bandas como Destino Amargo, Vampiro 412 y gente, hasta 47, perdón. Y que en verdad yo lo último que escuché así que fue punk y que me revolvió las tripas de la forma en que me revolvieron, no sé, no había escuchado una polla relicosa de esa cosa, fue una banda que se llama Destino Amargo y que en verdad son extremadamente son crudos los cabros, son crudos, son esas unas cosas que tú decís, como puede estar pasando esto en esta ciudad, Dios mío. Y creo que ahí hay una cosa, claro, no es muy rockero, obviamente, para nada, entendemos el punk como algo ligado al rock y siempre vamos a hacer una diferenciación así, severa, pero creo que ahí hay pasta, hay ganas y hay una crítica muy profunda. Sí, es que probablemente pasa como estaban los Sex Pistols, que puede ser como esta cosa como dame el dinero, ¿cierto? Acá. Pero sí, deben haber otros movimientos ahí como en otra discursividad. Ahora sí, yo creo que todo esto, a uno le puede gustar o no, pero sí tienen una cosa retórica
media de cronistas que agarraron que no se había hecho antes, ni siquiera en el hip hop, porque el hip hop igual tenía una cosa más anclada a la poesía que acá no está, ¿cachai? Entonces, a las palabras, digo, ¿no? Acá es como la cosa bien explícita, bien que se entienda claro, que nadie tenga duda que estoy hablando de que estoy culeando, ¿no? Que todos sepan que estoy culeando. Entonces sí, y sí, yo lo veo, pero más que nada por el tema filosófico, que veo que hay un súper buen repaso de la filosofía occidental en general, pues, desde la antigüedad hasta los posmodernos, y también Eduardo toma otros casos también, como por ejemplo de sociólogos o de artistas incluso. O sea, el punk no se entiende sin las vanguardias, por ejemplo, sin el dadaísmo. Tú hablabas del futurismo ahí también, ¿cierto? Interesante, porque el dadaísmo derivó en el anarquismo más ultrón, ¿cierto? Y el futurismo derivó en el fascismo. Entonces, y a veces pasa eso en el punk, en algunas corrientes, ¿no? Entonces, entonces sí, pues, hay una mirada cultural, histórica y filosófica que es súper interesante, y que yo insisto, tiene 100 páginas, puedo hacer una prueba muy fácilmente con este libro. Gracias, Daniel. Pedro, te voy a hacer una pregunta a ti, aprovechando lo que comentaste. Bueno, antes te voy a hacer una pregunta práctica. El sábado pasado que nos encontramos en un cumpleaños, ¿llegaste a leer el libro que me dijiste? ¿Lo llegaste a leer? Eso no sería, eso ¿De Onisíaca no? no sería, No, me parece, No, es una lectura. Pero comenzamos haciendo atrás con la verdad. No sé si sea necesario. El libro igual es una muy buena aproximación, pero hay que tomarlo con mucha calma. Y dentro de los bebés paranoicos, pensando en un libro así, ¿tú viste a integrantes reflejados en alguna teoría filosófica en algún momento? Algunos estudian con algunos pensamientos, no necesariamente diciendo oye, yo soy de tal teoría filosófica, pero sí posturas en la vida, mientras ustedes interactuaban, creaban discos. ¿Influyó eso? ¿Alguno más existencialista o Sí, pesimista? yo creo que sí hay un mimetismo permanente, creo, de carácter positivo. Porque y creo que es consustancial al punk. Al fin y al cabo, la mayoría de las líricas son gritos de auxilio casi. O sea, entre auxilio y rabia, ¿no? Quizás. Pero es esa cosa, esa necesidad imperiosa de decirla, de expresar lo que te está pasando. Yo creo que con una necesidad de claridad con respecto a lo que tú sientes y que de repente no lo puedes verbalizar, y que creo que es la magia que crea la identidad de la gente con el estilo, fundamentalmente. De hecho, hay mucha gente que está acá por música, pero hay mucha gente también porque se ve reflejada o identificada con las cosas que las bandas realizan. Creo que eso ayuda a crear identidad, creo que ayuda a crear conciencia, creo que genera comunidad también. Y creo que también es uno de los secretos de que el punk haya durado con altos y bajos los 45 años que hablábamos hace un rato atrás. Y yo creo que nosotros, cuando empezamos con esto, que éramos relativamente jóvenes, no tan jóvenes como otras bandas más jóvenes que han existido, teníamos una desesperanza muy grande y sentíamos que la única posibilidad de tener una especie de redención era diciendo con toda la rabia que teníamos en ese momento lo que pensábamos y lo que sentíamos. Y creo que eso generó momentos que al fin y al cabo se hacen con colectivos. Y lo que le da sentido a todo lo que hemos hecho, y en el momento que le dio sentido a lo que estábamos haciendo, digamos que la pena se pasó y pasamos a otro momento. Vale, Pedro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, no, solo como una pregunta muy práctica, así como a la hora de, creo que los mejores libros siempre uno no sabe cómo clasificarlos. Y nos pasa mucho eso porque hay una sección de filosofía acá en la librería, hay otra de música, y seguramente va a tener que estar en ambas partes,
o nada, de tu visión de dónde podría vivir mejor, entenderse mejor. Yo crearía una nueva sección para este libro. Solo, hacer un foro. Claro. Sí, una buena votación, ¿no? Y yo los otros ensayos que he escrito 2 libros, uno en coautoría con una gran amiga, colega que está pasando un momento bien complicado, saludos, aprovecho de mandarle un saludo y que se mejore. Pero tendo a hacer lo mismo, ¿no? Porque mezclo una parte de la filosofía, que es mi área, ¿no? de estudio, mi especialidad. Hago el cruce con el arte, la literatura. Aquí también me esmeré por contar un poco lo que decía Daniel, ¿no? Anécdotas, dar un sentido más narrativo quizás, ¿no? Que lo hace quizás un poquito más lúdico. Yo diría que clasificarlo dentro de la filosofía del ensayo. Es un poco lo que hace este argentino de apellido pronunciado, Rachenberg, ¿sí? Que también hace un poco parecido, nos cuenta anécdotas, tira chistes entre medio. Pero yo diría que es un ensayo filosófico, ¿sí? Y en este caso tiene mucho que ver con el arte también, ¿no? Así que lo colocaría en varias secciones mejor, porque no se pierda. Me gustaría saber, para ti, cuál sería el futuro del punk a nivel filosófico, como pensamiento filosófico, como musicalmente, como movimiento artístico y como forma de entender la vida, quizás. Chuta, un desafío tremendo, ¿no? Bueno, yo no soy quien para hablar del futuro del punk. Pedro tendría que responder como lo de él, ¿no? Pero bueno, esta típica pregunta si el punk ha muerto o no. Yo creo que no, ¿ya? Porque lo mismo que la filosofía la han matado un montón de veces. Sobre todo a partir del siglo XX, los positivistas, por ejemplo, ¿no? Esto tiene que ser reemplazado por la ciencia, las preguntas no tienen sentido, o nunca tienen respuesta, ¿no? Pero todos se olvidan de la actitud crítica, ¿no? que instaura la filosofía, ¿no? Y que también lo hace el punk. O sea, mientras hayan cosas de las cuales quejarse, ¿no? Yo creo que no va a morir como actitud, ¿no? Como estética. Puede que la música vaya mutando, ¿no? Pero como le decíamos al principio, yo al menos, para mí esto tiene que ver más con sus ideas, lo que quiere transmitir. Esta crítica a un mundo, ¿no es cierto?, que se ve cada vez más enajenante, ¿no? Entonces no me atrevería a decir cómo va a ir cambiando el punk, ¿no? Pero yo creo que no va a morir mientras exista algo contra lo cual quejarse, ¿no? El día que vivamos una utopía, ¿no es cierto?, perfecta, probablemente ahí el punk no va a ser necesario. ¿Mm? Tampoco la filosofía, cuando lleguemos a las verdades, ¿no es cierto?, absolutas, ¿no es cierto?, cosas por el estilo. Pero yo creo que estamos muy lejos todavía de eso, así que tenemos punk para rato. Bebés para rato, por supuesto. ¿Alguien más? Yo quería decir algo, es que además del ejercicio que se hace en el libro, hay un ensayo de Borges que se llama Kafka y sus precursores, ¿no? Y lo que hace Borges en ese ensayo es identificar que a partir de Kafka uno puede ver que hay textos kafkianos en la tradición anterior a Kafka, y que solo Kafka, la existencia de Kafka en un periodo que existió, permite decir, oye, este texto tiene algo kafkiano para atrás. Y yo creo que con este ensayo también se hace un poco lo mismo, ¿no? Ver qué cosas punk había en la antigüedad, qué cosas punk hay en ilustración, ¿cierto? Qué cosas punk hay anteriores al punk. Probablemente también sería interesante aplicarlo quizás en un presente, como estábamos hablando acá sobre otros géneros urbanos, porque el punk también es un género urbano. Y quizás así también para futuro, porque a lo mejor el punk ya no está solamente en la música punk, ¿cierto? Que a lo mejor los punks mutaron a otra cosa. Yo creo que sería interesante verlo en la secuela de este ensayo. Un poco para comentar, pero me acuerdo que lo conversamos con Emilio en su momento, este debate en torno al primer punk chileno, ¿no? Álvaro Peña, que uno dice, ¿es punk? No es punk, ¿no? Y claro, uno escucha la música de Álvaro Peña y no es punk, o sea, el ritmo. Pero lo que canta, cómo se mofa a lo mejor de ciertas costumbres, su vestimenta, ¿no? Con camisas con telas de harina, ¿no? Autogestionado, ¿no? O sea, se hacía su propia vestimenta, ¿no? Sus propios instrumentos. O sea, es una actitud punk, ¿no? Claro, a lo mejor ahí le faltaba el ritmo, ¿no?
Pero ahí estamos entrando en esta pregunta más filosófica, si podemos clasificar el punk dentro de una categoría, no hay encasillar. ¿Ya? Eso también es medio complejo. Pero eso, ahí no olvidaríamos de la estética, ¿no sé? Y otras cosas que también son importantes. El tema de la vestimenta, hay libros que lo retratan también. Yo, bueno, lamentablemente no hay muchas bandas femeninas acá, ¿no? Pero sí leí varios libros de mujeres que fueron punk en su minuto. Recuerdo el de Viv Albertine, por ejemplo, uno de Slits. Y ella cuenta un poco su historia, ¿no? Y que en realidad la conclusión a la que llega que el minuto que fue más feliz en su vida fue cuando fue punk, ¿no? Porque la libertad que le permitió el movimiento de crear música, ¿no? De escribir, de viajar, ¿no? El aspecto más, que si bien parte de la crítica, ¿no? Por este nihilismo más activo que decía Pedro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí, ¿no? Es difícil clasificarlo, pero sí hay cosas que se repiten, ¿no? La libertad, la crítica, ¿no? La posibilidad de crear cosas, el cuestionar. Así que, sí, pero es un desafío plantearlo para adelante. ¿Alguien una pregunta? Yo, a propósito de lo que tú estás contando y lo que dijo Daniel, ¿qué otros géneros musicales podrían ser calificados de punk? Hay un compadre que siempre va a las ferias donde estamos con los stands de Santiago Wander y empieza a indicar los libros de punk. Y yo ya lo conozco, entonces me dice, el punk ya fue. Siempre me hizo preguntar. Y yo le digo, ¿y entonces qué sería punk? Y él es militante de la música electrónica. Entonces para él lo que hoy día es punk es la música electrónica. Y porque claro, el tema de la libertad de crear, el hazlo tú mismo, sobre todo hoy día con los avances tecnológicos que puedes en tu casa tener un estudio, hacer la música que quieras electrónica. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de, valga la redundancia, de alguien que piensa que la música electrónica hoy día es lo más punk que hay. Y voy a aprovechar de hacer como la pregunta lateral para Eduardo. Creo que en el libro nombráis a los sofistas, ¿no? Sí. ¿Nos podrías explicar un poquito quién eran los sofistas y si tienen algo o no de punk? Bueno, los sofistas hay que contar, ¿no? Que durante mucho tiempo a un filósofo que le dijeran sofista era un insulto. ¿Por qué? Porque bueno, eran maestros de la sabiduría, eso refiere el término sofista, pero a diferencia de los filósofos de la época, los clásicos, ¿no? Como Platón, Sócrates, Aristóteles, ellos no creían en la verdad como absoluta. Enseñaban habilidades, por ejemplo, para triunfar, qué sé yo, en la asamblea, para ganar una discusión, ¿no? Ciertas habilidades técnicas, pero a cambio de dinero. Los filósofos no concedían que uno comercializara con el conocimiento, que es lo que hoy día sería muy extraño que un profesor no cobrara por sus clases, ¿no? Fueron como los primeros profesores profesionales en el fondo, ¿no? Pero claro, eran más relativistas, escépticos, y en su minuto eso no era considerado filosófico, porque en el trasfondo había la idea de una verdad objetiva, ¿no? Que habría que llegar a ella. Estábamos de camino en eso. Pero hoy en día casi todos los filósofos modernos tienen esas características, porque serían filósofos, ¿no? Y hay muchas de esas actitudes, el escepticismo, ¿no? La duda que recoge también el punk, ante la tradición, ¿no es cierto? Las costumbres. Entonces también hay un cruce ahí, ¿no? Incluso más que con la filosofía clásica, ¿no? Griega menos antigua. Entonces sería un poco más punk que cualquier otro. Claro, el tema es que... pero no tanto por el tema de cobrar y todo eso, como por la práctica misma. Claro, como que ganaban dinero, pero imagínate, todas las bandas también tienen sus ingresos y parte de su trabajo, ¿no? O quizás lo que decía también Daniel, ¿no? Eran un minuto con los Sex Pistols, ¿no? Que también, claro, firmaron con una disquera grande, ¿no? Pero también lo hacían para carretear más, también, ¿no? Para entregarse con más ganas a lo que hicieron. Un fin noble. Sí. Y hay personajes como si dicen, ¿no? Que se murió en el camino, eso. ¿Y cuántos más? Así que, sí, perfectamente hay protopunk. Y te puede hacer una otra pregunta, y con esto termino, por lo menos las preguntas que tengo yo, porque tenía hasta para hacerle, que cuando uno edita igual te van quedando con harto tarde, entonces, y como primera vez que nos vemos, pero no habíamos conocido antes, solo por WhatsApp, porque ni siquiera por Zoom, ¿cierto? Por WhatsApp. Ya sabes que era inteligencia artificial. Ah, había sido.
por, ¿cómo se llama el chat GPT? Quizás era. Aquí nombráis siempre a tres que son como los sospechosos de siempre. ¿Sí? Y yo había leído hace harto tiempo estos tres personajes unidos también, pero desde la perspectiva de que fueron los que le dieron como tres ganchos al hígado, al ego de la humanidad. ¿Sí? Y por eso te quería preguntar si bien no eran filósofos, pero sí sus teorías tuvieron un efecto bien punk en la humanidad. Y es Copérnico, que era astrónomo, y que dijo que la Tierra ya no era el centro del universo, sino que era un planeta más que giraba alrededor del Sol, ¿cierto? Después nombra a Darwin, ¿cierto? Y con la teoría de la evolución nos dijo no somos divinos, o sea, no somos hijos de Dios, sino que venimos del mono, así que chao con la religión y la divinidad. Y luego Freud, que el mismo se coloca en claro, el dice antes venía esta Galileo, o sea, Copérnico. y ahí él más que nada nos dice la razón no es perfecta, no es redondita, sino que está plagada de fisuras, así que todos tenemos buena parte de irracional también. Entonces esos tres pensadores, que si bien no son filósofos, pero sí con sus teorías y todas sus ideas que desataron, como que tuvieron un efecto bien punk en la humanidad. ¿Qué opináis tú y por qué la pusiste acá a esos tres personajes que yo también ya lo había visto antes, pero como te decía, desde la perspectiva de que le bajaron el moño al ego de la humanidad? Sí, eso está acá en el libro destacado a raíz de una obra de Paul Ricoeur, Conflicto de la Interpretación, que fueron precursores de otros bueno, Freud mismo y de Nietzsche y de Marx, ¿no? Y que al final son todos autores que contribuyen como a la visión desencantada del mundo, que era este encantamiento era tan moderno, ¿no? de la idea del progreso, ¿no? De que vamos a llegar a un futuro esplendor, donde va a reinar el bien, ¿no es cierto? La economía va, ¿no es cierto?, a satisfacer a todo el mundo, y de que el ser humano, claro, está en un pedestal, ¿no? Yo creo que todos estos autores fueron contribuyendo progresivamente, paulatinamente, a una visión más pesimista, ¿no? Y esto se remata aún más, ¿no es cierto?, porque esto era la teoría, pero en la práctica después ya no llegó al siglo XX con la guerra, ¿no es cierto?, una serie de conflictos que todo eso como que agarra después el pan, ¿no? En crisis económica, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, también en Inglaterra. Entonces son pequeños como antecedentes que se van generando, igual estamos hablando de 2 siglos por lo menos, ¿no?, en contra de esta visión más como utópica, ¿no? Por eso vuelvo al punto que decía Pedro, yo creo que esto parte con una visión muy nihilista, y que después va construyéndose, tratando de hacer cosas más positivas, ¿no? Pero ese es el antecedente, y que hasta el día de hoy no nos podemos sacar ese peso, ¿no es cierto?, del desencanto, de la razón, ¿no es cierto?, y del trabajo, como planteaba Marx, ¿no? Es general, ¿no?, muy generalizado, pero ahí están los antecedentes. Vale, gracias. ¿Alguien tiene una última pregunta? ¿No? ¿Ya estamos en la hora? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Algo más que quieran agregar? Pedro. No, aparte de dar las gracias, y que es siempre un placer conversar estas cosas que no se dan a menudo. Estamos muy apolíneos, ¿eh? Muy agradecido también por la invitación. Eduardo, ¿algo más que agregar? No, mil gracias a la editorial por nuevamente confiar en esta publicación, a Pedro, a Daniel, un honor de verdad tenerlos acá, a todos los que vinieron, un día complejo, un día de recogimiento. Y como decía Pedro, estos espacios no escasean, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a Eduardo, a Daniel, a Pedro, gracias a todos ustedes por venir, gracias a la librería Primera, se pasaron, siempre bien recibido acá. Así que chicos, el libro está disponible acá, por si lo quieren, pueden bajar y ahí Jimena lo va a atender con todo cariño. Muchas gracias por venir y ahora nos tomamos una cervecita para un brindis de honor para celebrar el libro. Así que gracias y nos vemos la próxima. Chao.